Bien, jóvenes ilustres, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En cualquier momento que escuchen esta cápsula y los que están aquí presentes les doy la cordial bienvenida a nuestra última sesión de nuestra materia Corrientes Pedagógicas, que ya este domingo finalizamos. Van a enviar ya su proyecto final. Por ahí hemos platicado ya con algunos de sus compañeros que recuerden que el proyecto final van a retomar las ideas del preproyecto, pero con algunas adecuaciones nuevas. ¿Cuáles son? La introducción debe de ser nueva, donde ahí narren ustedes lo que se lleven del proceso de nuestra materia de pedagogía, cuáles son los aportes que debemos de hacer al tema del siglo XXI en temas de tecnología y también el aspecto que debe de adquirir el profesor en épocas del COVID-19, en épocas de pandemia. ¿Cuáles son aquellos retos que vienen a raíz de la propia educación? Pero además también, qué nos queda con respecto a las escuelas inteligentes? Recuerden que actualmente hay dos escuelas, escuelas planas y escuelas inteligentes. Las escuelas planas siempre miran hacia el pasado, las escuelas inteligentes siempre miran hacia el futuro. Ilustre Valdés, bienvenida. Muchas gracias por tu mensaje ahí aquí en esta plataforma. Por ello, la introducción debe de ser nueva ya en el proyecto final, al igual que la conclusión. Tienen que cerrar ya que se llevan de esta materia y la importancia también de eh, hacer aspectos positivos sobre el punto de vista pedagógico. Pero recuerden que una crítica que hacemos al posmodernismo que estamos viviendo actualmente es que precisamente no todo lo nuevo conlleva un progreso. A veces, la mayoría de las cosas del ámbito educativo es que debemos de mirar siempre también hacia el pasado. A veces las respuestas en temas pedagógicos lo encontramos en estos personajes que nos han ayudado a pensar nuestro presente. Por lo tanto, va a ser la adecuación nueva, la conclusión. Pero además, en el desarrollo de su trabajo, después de ese desarrollo del preproyecto, van a poner un apartado en negritas centrado que van a poner segunda parte del proyecto y ahí van a llevar a cabo la propuesta de mejora, que ahí viene en la plataforma algunos puntos. Es así como deben de entregar su proyecto final. Recuerden que deben de ser como mínimo 15 cuartillas de trabajo, contando la portada y el índice, al igual que los objetivos, recuerden, deben ser cortos, no tan largos. Cuidando la forma, haría el número 12, interlínea 1,5 justificado. Eso es lo que lo deben de llevar a cabo, al igual que el citado a pie de página, como lo indica el propio APA 7. El video está en el foro de bienvenidas. Es así como deben de llevar a cabo el proyecto final Jóvenes Ilustres. ¿Quieren comentar algo? Bien, me parece que no hay, no hay preguntas. Muy bien. Cualquier interrogante que tengan, jóvenes, adelante. Eh, ok, muchas gracias, ilustre Mariana. Gracias, agradezco que un servidor haya descrito correctamente estas ideas sobre el proyecto final. Muy bien, vamos a entrar ya en este tema, se podría decir apasionante. Vamos a ver a un hombre que muere prácticamente en circunstancias terribles. Vamos a ver también a un inmigrante que viene de Ucrania, con padres ucranianos, que inventa precisamente el cognitivismo social, porque recuerden, al final de cuentas son invenciones, desde la propia idea, desde la propia epistemología, y también se va a ir desarrollando a raíz de todo esto prácticamente el proceso y las ideas de la pedagogía. Muy bien, vamos con un profesor del país de suizo, donde lleva a cabo precisamente el proceso y las ideas de lo que se va a llevar a cabo, lo que se llama el constructivismo. La teoría o la escuela del pensamiento del constructivismo ¿qué es el constructivismo? Es una teoría epistemológica, pedagógica, que dice que el sujeto, nosotros, seres individuales, no somos copia totalmente de la realidad, es decir, yo no soy copia de mi ser social,
sino nosotros nos construimos también a través de nuestras decisiones, de nuestras ideas y también a través de la propia propuesta que podamos llevar a cabo a través del pensamiento. Pues bien, este suizo llamado Jean Piaget lo estamos ubicando a partir del siglo XX, como pueden ver ahí la fecha. Él lleva a cabo, precisamente estudia la parte de la biología, pero él se da cuenta que existe ciertas acomodaciones, así le llama, acomodar el pensamiento. Es claro que cuando nacemos, esa era la argumentación a través de la escuela tradicional. Recuerden que la escuela tradicional se remonta a partir del siglo XIX, siglo XX todavía, y recuerden que a partir del siglo XX surge también lo que se va a llamar la paideología. Paideología, esa es precisamente una ciencia que estudia la niñez, paidología. Paidos precisamente significa por il, niño en griego, logía, conocimiento del niño, paidología, a partir del siglo XX. Entonces, la escuela tradicional que venía de anterior al siglo XX decía prácticamente que el niño nacía en tabula rasa y que no tenía ningún pensamiento, ninguna herencia de nadie. Pero sabemos muy bien que Piaget dice, no, espérame tantito. El concepto del niño es que no viene en tabula rasa, tiene herencias de los padres. Y esa herencia de los padres también va a determinar de una u otra forma el punto de vista de cómo lleva a cabo el aprendizaje. Por lo tanto, Piaget trabaja ese punto y le va a llamar a su teoría lo que se dice psicología genética o epistemología genética. Piaget, el suizo, que lleva a cabo estas ideas. Pueden ustedes investigar sus tratados sobre psicología del niño, donde habla de esos estados por el cual se va desarrollando el niño, un estado animismo, donde asocia el niño los objetos con espíritus, es decir, como si el objeto tuviera prácticamente vida. Ese es el animismo, que ahorita lo vamos a ver en Jean Piaget, que fue él el fundador del constructivismo, como escuela del pensamiento del siglo XX. Muy bien, prosigo ya con el profesor Jean Piaget. Si tienen algún comentario, jóvenes, lo pueden hacer por esta vía para que yo no solamente esté hablando, sino ustedes también lleven a cabo su argumentación sobre este punto de vista. Muy bien, aquí el propio Piaget, como biólogo, como psicólogo, se enfoca en el concepto de la conducta. Recuerden que habíamos visto ya con Pavlov, con Skinner, con Watson, que fueron prácticamente, bueno, Skinner fue el fundador del conductismo, que ya lo vimos a partir ya de la sesión pasada, eh, que dicen prácticamente que la conducta también se puede fabricar, se puede inventar, se puede condicionar. Aquí lo que dice el constructivismo con Jean Piaget es que la conducta también prácticamente es improvisada, surge de manera natural. Y ahí nos damos cuenta precisamente que el ser humano por su condición no está determinado como si fuera prácticamente un animal, una planta, un insecto, a realizar ciertas cosas de manera repetitiva, sino va cambiando. Ahora comprendemos muy bien que a veces el profesor en el aula de clases termina repitiendo sus sesiones una y otra vez y eso va provocando precisamente que la clase se convierta en un proceso muy conductual. Las mismas clases, las mismas estrategias, las mismas acciones. Por ello el constructivismo nos dice, bueno, hay que también preguntarle al estudiante, hoy, ¿qué quieres aprender? ¿Qué quieres llevar a cabo el día de hoy? Entonces, que el aula de clase se convierta en una acción totalmente constructiva entre el profesor, que es un mediador, ya no es el que posee la verdad, sino también el propio estudiante para llevar a cabo ese pensamiento, es decir, un pensamiento siempre reflexivo sobre sí mismo. Ese tipo de conducta lo divide el propio Piaget en 4 áreas, en 4 etapas. Por un lado tenemos la maduración, sin duda alguna el proceso biológico, que eso es biología, no es cultura. Y ahí también la refutación que podemos hacer a esta ideología del género del siglo XXI, que también hay un proceso biológico, que es la maduración. Vemos realmente que el proceso también mental, la neuroplasticidad, como se conoce en este siglo XXI, requiere cierto proceso más allá de la edad en el proceso de la vida adulta. Por eso a veces vemos a los jóvenes o a los niños que tratamos de
de darle una explicación desde la estructura del adulto y pues el niño va a entender con base a su proceso, a su maduración biológica. Es lo que dice Jean Piaget, que no perdamos de vista, que la forma de la explicación que podamos ir dando es precisamente la forma como el niño también va a adquirir ese conocimiento. La mayoría de los consejos, de las directrices y de las clases que imparte un profesor lo da desde su cultura de adulto. Pero ¿qué pasa con el niño y con el joven? ¿No? Entonces, la maduración. Y sobre todo hay otro punto que el propio Piaget lo tomó de dos pensadores del siglo XIX, uno llamado John Locke. John Locke escribió un tratado que se va a llamar Ensayo sobre la naturaleza humana de John Locke, que él retoma la idea también de Aristóteles, que dice John Locke que no existe, bueno, todo lo que existe en la mente necesariamente ya pasó por la experiencia. Es lo que dice John Locke. Por lo tanto, todo lo que tenemos en la mente, dice este pensador inglés, necesariamente viene de la experiencia. Por ello, se va a decir que la fuente del aprendizaje proviene de la experiencia. Experiencia, recuerden que se dice en griego empereia, de ahí viene la palabra empirismo. La palabra empirismo, empereia, viene del griego, es decir, el conocimiento proviene de la experiencia. La pregunta es, ¿cuántas experiencias estamos generando en el aula de clases? ¿Cuáles son esas experiencias? Obras de teatro, música, canto, talleres, esas son las experiencias. Por eso, cuando se tomó la decisión aquí en el caso de México, que ahorita ya se volvió a retomar, de las escuelas de tiempo completo. Es decir, ¿qué hacían los niños después de la academia? Experiencias, es decir, música, interacciones humanas. Por eso es importante también la escuela, cuando se hablaba de escuela de tiempo completo. Cuando se toma una decisión nada más de cerrar una escuela así, no vemos tampoco el punto de vista y también hay gente que pues, no comprende que la experiencia también es una fuente de aprendizaje, ¿no? Voy con mis compañeros a una obra de teatro, a un musical dentro de la escuela, eso va a generar también un impacto positivo en mi aprendizaje, lo que dice Jean Piaget. Y por otro lado, también hablamos de la transmisión social, que eso fue también uno de los puntos de vista también difíciles por el cual entramos en la época del COVID-19. Por ejemplo, aquí en México, a partir de marzo, se tomó la decisión de irnos de vacaciones hasta el 16 de abril, una vacación un poco larga, que algunos estaban emocionados, otros estaban prácticamente admirados por esa decisión y pensábamos prácticamente que íbamos a regresar rápidamente. Y miren, llevamos ya más de 2 años en este tipo de confinamiento. Hemos ya regresado a la aula de clase, pero ya no es lo mismo la educación. Por lo tanto, cuando hablamos precisamente de que si el niño aprendió, sí aprendió individualmente, pero ¿qué pasó con la transmisión social? Hace falta la interacción, el vínculo. Lo que dice el propio Piaget, no va a estar completo ese proceso de lo que se va a llamar la epistemología genética. Y el otro, el equilibrio. Es decir, la escuela, les he comentado que la educación sirve y para corregir defectos. La educación debe de corregir defectos, pero también proporcionar virtudes. ¿El equilibrio qué es? Precisamente el niño, el joven, debe de tener también cierto aspecto de lo que se va a llamar templanza moral. Y esa templanza moral, ¿cómo se logra? A través de un aprendizaje y también a través de un proceso de saber diferenciar entre qué es lo mejor para mí y qué me puede perjudicar. A eso le llamamos en filosofía ética. La ética estudia lo que va a pasar, cómo me voy a comportar el día de mañana, pero además se pregunta, ¿qué es lo que más me conviene? Precisamente el equilibrio que dice Jean Piaget es eso, prácticamente el proceso de qué es lo que más me conviene en la vida y cómo lo puedo llevar a cabo. Pues bien, eso es prácticamente lo que dice el propio Piaget en esas 4 áreas del pensamiento de los niños. Muy bien, prosigo. Recuerden que todo esto es constructivismo. Todo esto es totalmente constructivismo. Eso fue prácticamente una resistencia ante el conductismo del siglo XX, que ya lo hemos visto. El conductismo dice que la mente humana es una caja negra, incapaz prácticamente antes de la educación, incapaz de poder desarrollar
por sí sola un proceso de luz a través del conocimiento. Pero el constructivismo nos dice, la mente humana no es una caja negra, todo lo contrario, es prácticamente una mente con mucha luz, porque cuando el alumno llega al aula, es posible que no sepa de la clase, pero trae una experiencia que puede contribuir para esa clase. No lo pierdan de vista, eso es constructivismo. Y aquí prácticamente Piaget dice, recuerden que epistemología se da dos vínculos importantes entre lo que es el objeto y el sujeto. ¿Quién determina quién? Anteriormente, antes de Immanuel Kant, se pensaba que el objeto tenía cierta voluntad propia. Por ejemplo, una vez comentó Aristóteles en su libro de la física que el objeto, cuando tú aventabas un objeto, el objeto se detenía porque tenía voluntad propia. O al igual que no existía movimientos que hiciera una parábola, decía Aristóteles. Sabemos muy bien actualmente que el objeto se detiene porque hay un principio físico, ¿no? De física, pero prácticamente el objeto no se va a detener por un procedimiento de física, de gravedad, etcétera, pero no es que tenga voluntad. La voluntad lo tiene el sujeto. Por lo tanto, cuando vamos a una aula de clases, vemos un pizarrón, vemos un cañón, vemos pizarrones inteligentes, vemos bancas, vemos tablet, todo eso es un objeto, dice Piaget, pero en sí el objeto no me educa, sino debe de haber alguien que le dé ese impacto positivo de educación. Ese alguien es el profesor. Por lo tanto, dentro de la revolución de la epistemología que llevó a cabo Immanuel Kant, al igual que Piaget, ¿qué significa esto? Que el sujeto siempre va a determinar al objeto. Por lo tanto, los que deben de mejorar la educación no es en sí el aprendizaje o los sistemas políticos, sino son los profesores, son los alumnos, los que determinan al objeto. ¿Qué es el objeto? La educación siempre será un objeto, no un sujeto. Los sujetos somos nosotros. Eso es precisamente la propia epistemología. Por eso vimos que cuando se dio la pandemia, pasábamos por las escuelas, estaban solitarias, estaban algunas llenas de montes, algunos roedores por ahí ya se apropiaron de la escuela, algunos gatos vagabundos, algunos perros vagabundos que llegaron a la escuela y se apropiaron de la escuela. ¿Y eso qué nos da a entender? Que la escuela es un objeto que no tiene en sí esencia educativa, proporciona al sujeto un recinto de aprendizaje, pero si la escuela está sola, carece de sentido. Entonces, esa es la reflexión precisamente que llevamos a cabo a través de ese objeto que se apropia el sujeto y a través de eso podemos comprenderlo, ¿no? Acciones transformadoras, dice el propio Piaget. Muy bien, y claro está, era de esperarse. Hay un libro que ya les he comentado, se llama La cuestión escolar, críticas y alternativas del profesor Jesús Palacios, es el coordinador de esta gran obra, son como de casi 400 páginas, donde narra y analiza las escuelas del pensamiento pedagógico, las corrientes pedagógicas, desde Juan Jacobo Rousseau hasta el kindergarten de Federico Froebel. Recuerden que Froebel, el alemán, asoció al niño con un jardín, con una planta. Por eso de ahí se toma la palabra jardín de niños. Pero sabemos muy bien que un niño no es un jardín, no es una planta, es un ser humano. Por lo tanto, ese concepto ya no está ya está obsoleto en estos tiempos de nueva corriente pedagógica. Muy bien, como les había comentado, a raíz del propio prácticamente Piaget, al igual que va a venir la pedagogía crítica, que ahorita voy a hablar a grandes rasgos, se surge lo que se va a llamar dentro de las corrientes pedagógicas la escuela nueva. La escuela nueva piensa al profesor no como un protagonista principal, sino como un suceso que contribuye a lo principal, que es el alumno y él mismo. En sí, el propio profesor, solo en su soledad, prácticamente no tiene ningún sentido que no esté el estudiante ahí. Por eso fue la gran dificultad de ahora, es decir, ahora tenemos clases presenciales, pero debemos de tomar clases en línea. Ya no está el profesor como tal tan presente en esas directrices y en esa reflexión. Por eso vemos que la pandemia no solamente tiene un impacto académico, sino también un impacto de socialización. Por eso es importante tener un diagnóstico claro, no lo tenemos actualmente.
Algunas por ahí están pensando con la candidatura del Estado de México y no hay un diagnóstico claro. Lamentablemente esa es la villa de este tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es prácticamente lo que vamos haciendo y vamos reflexionando. Muy bien, entonces recuerden muy bien que en las características de la escuela tradicional que viene desde la Academia de Platón, el docente siempre estaba hablando, 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 como a su servidor, ¿no? Como un servidor, ¿no? Hablando, hablando. Y los alumnos prácticamente tomaban nota de conceptos que desconocían, como si fuera un sofista, ¿no? Los sofistas eran filósofos de la época de Sócrates, siglo V antes de Cristo, que iban maravillando a todo mundo, diciendo conceptos muy extraños que ni ellos mismos no sabían qué significaban. Precisamente toda esa escuela del pensamiento, el propio Piaget le llamó diálogos sordos, que tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el alumno a veces se quedaba con esas dudas, pero teniéndole miedo al profesor, incapaz de preguntar. Porque si preguntabas, pues había ciertos castigos, ¿no? Uno, pues que quedaras mal con el grupo de amigos en el aula de clases. Dos, pues una calificación baja, ¿no? Entonces, eso es precisamente la escuela tradicional que todavía sigue vigente. Si usted me pregunta, profesor, pero la escuela tradicional llegó a su fin. Pues no es así. Lamentablemente, vamos a ver, bueno, también está un pensador ahí, el propio Freire le va a llamar pedagogía del oprimido a ese diálogo sordo, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los oprimidos? Los alumnos. ¿Quiénes son los oprimidos? El profesor, ¿no? Es decir, el profesor termina haciendo grandes jornadas y con poco pago. Esos son los oprimidos que decía Paulo Freire. Échale un vistazo actualmente, ¿cómo está el papel del profesor? Mal interpretado, castigado y aparte tiene que trabajar el doble. Vean qué pasó con la época de la pandemia. Tuvo que trabajar muchísimo desde casa, ¿no? Desvelado. Muchos tuvieron que invertir lo que no tenían en computadoras, en internet, etcétera. Ese es lo que dice, lo que comentó Freire, la pedagogía del oprimido. El oprimido, ¿quiénes son? ¿No? Entonces yo creo que digno de reflexión, pero no pertenece al constructivismo, esta crítica que estoy haciendo. Pertenece a otra escuela del pensamiento de la pedagogía que se va a llamar pedagogía crítica o revolucionaria, que ahorita lo vamos a ver con el propio Iván Illich. Muy bien, diálogo sordo, lo que comenta el propio Piaget. ¿Quieren comentarlo, jóvenes? Ahora están muy callados. ¿Algún mensaje, algo por ahí? ¿Sí, sí me están escuchando, verdad, jóvenes? Ok, muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Ilustre. Ah, perfecto. Muy bien, ahora están algo callados, calladas aquí, pero bueno, ahí vamos. Muy bien. Sale pues, prosigo. Recuerden que el propio Piaget dio una definición de cómo uno va adquiriendo ciertas habilidades a lo largo de la vida, ciertos conocimientos, ciertas destrezas, ciertos pensamientos, cierto aprendizaje. Y aquí precisamente el propio Piaget habló sobre un proceso cognitivo, muchas gracias Valdés, a lo largo del desarrollo de los niños, ¿no? Por ejemplo, hablamos del sensoromotor, hablamos de preoperacional, hablamos de operaciones concretas, ¿no? A veces, muchas gracias, ilustre Griselda, a veces queremos que los estudiantes, cuando están pequeños, quisiéramos que tuvieran pensamientos abstractos, pero no es así. Recuerden que a determinada edad se va desarrollando cierto pensamiento abstracto y a veces no es así. Entonces, hay que esperar lo que nos dice Piaget y cada etapa de lo que él describe debe tener un proceso educativo distinto. A veces las instituciones educativas terminan en conflicto porque dicen, bueno, es que los alumnos no están adquiriendo este conocimiento, me parece que ellos pues no son capaces, pues sí son capaces.
La cuestión es que ese conocimiento que le estás dando no va acorde a su proceso cognitivo. Por eso es importante, no pierdan de vista lo que dice Piaget, ¿no? Por ejemplo, en la etapa sensoromotora, va desarrollando todas esas habilidades de corporal, la parte de agarre, de asociar objeto con vida, como les había comentado, el animismo. El animismo es una teoría religiosa que dice que todos los objetos tienen vida. Sabemos que no es así. Una piedra prácticamente no. Eh, Podemos hablar del reino animal, pues sí tiene movimiento, ¿no? Hay cierta descripción de su ser, pero como tal, hasta ahora sabemos que pues, un perrito sí te puede a lo mejor entender en su aspecto animal, pero como tal, en su parte descriptiva de poder darte una información clara, pues no es así. Por lo tanto, no pierdan de vista esa parte de operaciones concretas y operaciones formales, ¿no? Más allá prácticamente de los 11 años. Por lo tanto, esa es la forma como no hay que perder de vista, ¿no? Tanto instituciones educativas, los kinder, las primarias, las secundarias, las preparatorias, no hay que perder de vista, porque si tenemos prácticamente un proceso no realizado, va a haber un declive, y eso es lo que se dice actualmente en este siglo XXI, porque muchos niños tuvieron que irse a la casa por la pandemia, y no tuvieron precisamente, recibían información que no era una información codificada. Ni los padres a veces, lamentablemente, los padres hacían lo que podían, pero no era una información codificada. ¿Qué dice el profesor en esta instrucción, en esta planeación, en esta carpeta de experiencia? Entonces hay un choque fuerte. A eso se le llama semiótica, el estudio del signo. Es decir, ¿qué me quiere decir? Está totalmente difícil ese punto. Por eso vemos, si alguien dice es que no hubo ningún problema después de la pandemia, claro que hubo un problema a nivel cognitivo. Ustedes lo saben que son expertos en educación. Aquí dice su compañera Perla, yo me he puesto a indagar un poco en la teoría de Jean Piaget y como tal no inició como una corriente pedagógica, sino más bien como una psicología, comenzó sus estudios con sus hijos. Sí, en efecto, ilustre Perla, eso es como, se podría decir los adversarios de Piaget, que él dice, bueno, pero él no lo llevó a cabo, sino lo llevó a cabo con sus hijos, ¿no? Eso podemos decir prácticamente que fue una propuesta de psicología, en efecto, una corriente psicológica, pero recuerden que la mayoría de estas escuelas del pensamiento no surgieron en la educación. Por ejemplo, el tema de las competencias surgió en las empresas, pero vino a dar a la educación. El tema del constructivismo tuvo inicio psicológico, pero vino a dar en el ámbito educativo. Por eso se estudia desde la corriente pedagógica. Tienes toda la razón, Perla. Interesante análisis. Sí trabajó con sus hijos, en efecto. Pero bueno, dígame que la mayoría de las teorías al menos trabajó con seres humanos, vean el conductismo, se trabajó con palomas, con mentados perros, no humanos, ¿no? Entonces, al menos se trabajó con seres humanos, ¿no? La propia teoría del propio Piaget. Queda a la interpretación personal y al comentario propio si toman o no teorías del constructivismo de Piaget. Yo deduzco desde mi parte, puedo decir que es importante también saber a quiénes vamos a educar, cuál es su etapa de desarrollo y cómo y qué estrategias debemos de llevar a cabo para que sea una educación eficaz. Yo deduzco que debemos de tener muy claro este punto. Muy bien, excelente apostillado, eh, ilustre Perla. Aquí dice, muy bien, aquí dice, a ver, vamos a ver. Mariana dice, profesor, en la etapa preoperacional entre lo que es el juego simbólico y animismo, profesor, la preoperación entre lo que es el juego simbólico y animismo. Sí, sin duda alguna. El juego simbólico, esto es un tema muy de la parte de la psicología. Prácticamente el niño dialoga consigo mismo, es lo que dice Piaget. De hecho, mi esposa, que es terapeuta, me ha platicado del amigo imaginario también. Entonces, entra dentro de la rama de la psicología. Yo, estos terrenos, como les he dicho, son terrenos peligrosos para mí. Yo soy filósofo, no soy experto en ello, pero sí se da un juego simbólico. Y es muy distinto lo que es el animismo. Es decir, el juego simbólico, hay cierta como imaginación, ¿no? De superhéroes, de historias,
pero hay una relación con amigos, con compañeros de su edad en el juego simbólico, donde imagina, yo voy a ser un pirata, yo voy a ser etcétera. Y el animismo sí se da también cuando asocian, por ejemplo, un objeto, un juguete, con cierta vida, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la caricatura de Historia de Muñecos, Toy Story, que lo hemos visto, precisamente es parte de ese animismo que mencionan ahí, es decir, el objeto, como es un juguete, cobra vida. Sí se da y es natural, claro que es natural, lo dice Piaget. Poco a poco se va comprendiendo ya en la etapa de operaciones concretas que el niño se va a dar cuenta que el objeto en sí no tiene vida, pero ayudó en su formación, en la imaginación, en la destreza y sobre todo en la creatividad entre los niños, ¿no? Ser creativos, vean, un niño es muy creativo, ilustre Mariana. Gracias por tu apostillado, excelente. Aquí dice su compañera Angélica, hay edades para aplicar la docencia, hay, hay edades para aplicar la docencia de diferente forma y con diferentes tipos de alumnos, ya que no todos tienen las mismas capacidades cognitivas. Totalmente. Pero antes no se sabía, ilustre Angélica, no se sabía. Es decir, había niños que estaban con adultos tomando clases, con jóvenes, rudos, ¿no? Entonces, pues el niño se quedaba y decía, no, es que el niño no sabe, etcétera, ¿no? Entonces, eso generaba prácticamente una confusión tremenda, porque si se pensaba prácticamente que el pensamiento era el mismo, pues tenían que aprender también a la misma directriz, en la misma directriz, pues no era así. Ahora comprendemos muy bien por qué hay alumnos que se quedan retrasados en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese proceso, esa estrategia pedagógica no es adecuada a ellos. Totalmente ilustre, Angélica. Aquí dice Mariana, muchas gracias, profesor. Me surgió la duda por la parte que entra en la etapa preoperacional. Se dice el pensamiento simbólico, que dice el pensamiento. Sí, totalmente ilustre. Ahorita, un ejemplo nada más, Mariana. Por ejemplo, a mí me pueden decir, es que está lloviendo a cántaros. Ese es prácticamente es un pensamiento simbólico. Es decir, lo simbólico no necesariamente, no es que no exista, sino asociamos ideas con prácticamente con metáforas, con analogías. Y a veces el niño va a decir, pero no está cayendo cántaros, mamá, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, yo me acuerdo inclusive, Mariana, cuando mi mamá decía, es que perengano, ¿no? Y yo le pregunté, ¿quién es perengano? ¿No? Es decir, ese es el pensamiento simbólico prácticamente, ilustre Mariana, ¿no? Por eso es importante explicarle al niño realmente qué quiere decir un adulto, qué quiere decir el profesor. Interesante, ilustre Mariana, qué bueno, al menos un servidor, estamos llevando a cabo este pensamiento. Eh, aún hay escuelas que siguen los mismos métodos, totalmente, ilustre Angélica. Hay escuelas que se aferran, por eso se habla de escuelas planas, ¿no? Que se quedan con eso, también por miedo, no se crean. Siempre a veces el cambio no es lo mejor, a veces la mayoría de las cosas, el cambio no beneficia necesariamente al aprendizaje, pero también hay que innovar. Ahora, después, o la época de regreso a clases, en épocas de pandemia, ¿qué debemos de aprender? ¿No? ¿Qué debemos de reflexionar sobre el tema de la pandemia y la educación? Si seguimos tratando de enseñar en lo mismo, pues no va a funcionar. Ahora las tecnologías de información y comunicación, las TIC, como se dice, son herramientas fundamentales. Ahora vemos el TikTok, por ejemplo, pequeños videos. El TikTok se asocia con una idea que se llama aforismos. La palabra aforismo significa en griego pensamientos cortos. ¿Cómo llevar un pensamiento corto, bien sustentado, a esos medios de comunicación? Eso es lo que están viendo actualmente los jóvenes, los que están ahí. Por eso hablamos y tratamos de hacer aforismos reflexivos. Un alumno, un joven, no va a estar leyendo textos larguísimos de 300, de 400 páginas. ¿Por qué no hacer posible ese libro en pequeños videos? Esa es la innovación de ahora, lo que se busca, ¿no? Interesante, ilustre. Gracias, ilustre Mariana, muchas gracias. Adelante, Perla. Sí, te estamos escuchando. Perdón, estaba yo leyendo aquí. Adelante, te escuchamos, Perla. Buenas tardes, maestro y compañeros. La verdad es que
he tenido la oportunidad de indagar un poco que es un biólogo epistemólogo, me parece, Jean Piaget, y encontré una tesis de una pues, universidad reconocida donde decía que muchas veces ¿cómo se dice? La capacidad cognitiva que tienen los niños es de forma heredada. Y bueno, eso venía en una parte de esa tesis, de esa investigación. Y me quedó esa duda, o sea, quiere decir que la inteligencia de los niños viene heredada o es porque o porque Jean Piaget era verdaderamente biólogo y era su ramo pues de investigación. Esa es mi duda. Sí, aprecio, Ilustre, que me hayas realizado esta pregunta. En efecto, recuerden que a partir del siglo XVII, una pista, lo que tú comentas, Perla, sobre un filósofo francés llamado René Descartes. René Descartes comentó que existía ideas innatas en el hombre, ¿no? Cuando nacía traía ideas innatas. Ahora, por ejemplo, tienes toda la razón. Piaget dice que existe herencias genéticas de los padres en cada uno de los niños y que eso va a provocar también que sean propensos a ciertos aprendizajes, que ya le va a llamar Howard Gardner cierta inteligencia musical, habilidades de destreza, matemática, etcétera. Es decir, cada uno de nosotros somos buenos en algo. La cuestión es que hay que descubrir en qué somos buenos. Esa es la herencia genética que dejan los padres. Claro está, ahora también sabemos que no solamente te heredan los padres habilidades cognitivas, sino también a veces dificultades corporales, ¿no? Una herencia, por ejemplo, motricidad o herencia también de otros aspectos generales. Pero sí, Perla, Piaget tenía razón y lo dice en su tesis. eh, los padres nos heredan habilidades para la vida, que eso se va a llevar a cabo a través del aprendizaje. Tenías toda la razón, ilustre Perla. Muchas gracias, maestro. Tenía esa duda y quería preguntarla. Sí, es un gusto. Por ejemplo, tú, Perla, si puedes ver, me imagino que ahí está tu pequeña, tu pequeño, te das cuenta que tiene rasgos muy, pues, similares a ti, ¿no? A su mamá. Esos rasgos son hereditarios, te das cuenta, es muy empírico, es muy evidente. Lo puedes ver, se parece a mí, tiene mis ojos, salió feo igual a mí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo un poco de humor en este día. Es muy empírico, es decir, es que se parece a mi padre, se parece a mi madre, etcétera. Eso es muy empírico. Hay totalmente evidente a nivel genético que existe una herencia física, pero también cognitiva, ¿no? De la mente, ¿no? Es decir, esa capacidad de abstracción, capacidad de habilidades, está más. Entonces, cuando vean ustedes un alumno en el aula de clase, sentado, que los esté mirando, se van a acordar ustedes lo que decía Piaget. Este niño está aquí, pero está aquí por todo un proceso que vivió, que llevó a cabo a través de la gestación, a través del proceso de operaciones concretas y lo que está aquí presente. No solamente él está ahí, sino está una herencia genealógica desde los padres, desde los etcétera, etcétera. Entonces, una gran historia, como pueden ver, el ser humano es muy compuesto, pero también es importante estudiarlo a nivel de biología. Interesante, ilustre Perla. Y aquí viene el gran debate, prácticamente. Adelante, Perla, te escucho. Bueno, a lo que está comentando me surgió también esta duda, si el déficit de aprendizaje, sí les sea más difícil a unos que a otros el aprender. Eh, no sé cómo formular la pregunta. Como tal, se adecua a otra corriente o ya se trata, no sé, médicamente o qué se hace en ese tipo de situaciones cuando ya hay una herencia genética de que no es de fácil aprendizaje. Sí, tienes toda la razón, ilustre, ya son términos, te digo, ya términos psicológicos, por ejemplo, el TDA, el trastorno de déficit de atención. Hay ciertos trastornos a nivel educativo que se dan, no es porque se da a veces, por ejemplo, un niño que se golpea la cabeza, se da un trastorno, hay ciertas herencias
que se dan por parte de los padres, la esquizofrenia, por ejemplo, son también conceptos hereditarios. Recuerden que esa es psicología, yo simplemente estoy hablando desde mi mundo filosófico. Los he leído, en efecto, pero sí existen ciertos trastornos que es necesario ya ahí la corrección psicológica. Puede haber un acompañamiento, en efecto, pero no está definido aún. Es decir, si un niño tiene dificultades para aprendizaje, no necesariamente significa que nunca va a aprender. Esa pista nos va a dar actualmente un psicólogo llamado Albert Bandura, que ahorita lo vamos a revisar. Él llama precisamente a la forma como uno puede construir también su propio mundo, aún con las dificultades del medio, ¿no? Es decir, pero si esos trastornos, ilustre Perla, va de la mano con un proceso psicológico. Por eso las instituciones educativas debe haber un departamento de psicología para detectar a tiempo esto y también llevar a cabo el aprendizaje. Pero ahí no se queda. ¿Por qué? Porque hubo por ahí otro pedagogo, también de la época del siglo XX, llamado de Crowley, que él trabajó con la educación especial. Es decir, lamentablemente en México se cerraron las escuelas de educación especial y con la idea de la educación inclusiva es que un profesor luego tiene en el aula de clases un joven con síndrome de Down y los niños también, y claro que el aprendizaje será muy distinto y el profesor muchas veces no está capacitado para eso. Por lo tanto, no necesariamente define un trastorno lo que vamos a aprender, pero debe de haber un acompañamiento en el momento preciso desde la niñez, que acuérdense, un niño se puede formar rápidamente, ya cuando uno es adulto es muy difícil porque las creencias están muy arraigadas en nosotros de cambiar ciertas estructuras de aprendizaje. Ilustre Perla. Muchas gracias, profesor. Es un gusto. Espero haber ayudado un poco en esta argumentación, Perla. Sí, maestra, sí me ayudó. Ok, muy bien. Muchas gracias. Aquí dice, Ilustre Aline, dice, en la actualidad, en algunas escuelas rurales que se encuentran en comunidades marginadas, los alumnos de primaria toman clases en una aula con el mismo profesor. Este tipo de educación deja mucho que totalmente. Sí, el profesor se convierte un poco en ecléctico. Esa palabra es griega, ecléctico, eclecticismo, es decir, tomar todo, tomar muchas partes. Y a veces lo ideal sería que existiera un profesor especialista en cada rama del conocimiento. A veces un profesor termina haciendo eso, en efecto, porque no existe. Bueno, al menos ilustre, al menos en esas comunidades marginadas, al menos es un profesor. A veces son jóvenes, como se llama aquí en México, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, son jóvenes que salieron de la secundaria y al menos están ayudando a enseñar. No son profesores, son instructores. Imagínate un joven que no le lleva tantos años al alumno, pues se queda con esas dudas, ¿no? Esa gran laguna intelectual. Este tipo de educación deja mucho que decía, pues el alumno no sale con las mismas armas totalmente. Por eso hablamos del sesgo, ¿no? La gran proceso de desigualdad que ha surgido, que surgía antes de la pandemia y más ahorita con la pandemia, viene una dificultad tremenda, porque al final de cuentas, ese joven que va aprendiendo un poco en ese mundo, pues va a llegar un momento que va a ir a buscar trabajo y ahí se va a dar totalmente, porque el que va a el que va a buscar trabajo, no solamente llega él, sino llegan otros y ahí se va a ver quién tiene mayor habilidades que otro, si se queda con el trabajo o no. Es totalmente crucial ese punto. A ver, que aquí citas a María Montessori. Según María Montessori, se agrupaban a niños con diferencias de edades de 3 años, aunque para la SEP, en el caso de comunidades marginadas, esto es relevante. Sí, totalmente ilustre. Y yo creo que Montessori, a ver si les menciono un poco, Montessori trabajó con niños que en esa época no era, bueno, en este siglo XXI no era correcto comentarlo, pero Montessori trabajó con niños conflictivos o anormales, como se conoció. Recuerden que funda la Casa de Bambini, una escuela en Italia, con niños totalmente conflictivos, tenían comportamientos tremendos. Recuerden que ese comportamiento también son adquisiciones de violencia en la casa, violencia social, y eso se proyecta también en la mente de los jóvenes
en el aula de clases. María Montessori llevó algo muy interesante, es decir, empoderar al alumno, pero también que él lleve a cabo los trabajos que llevan los adultos. ¿Qué tipo de trabajo? Levantarse temprano, hacer las tareas de la parte laboral, todo eso se proyecta en el aula. Es decir, un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Pedagogía de la vida cotidiana. Interesante, ilustre lo que comentas, Aline. Muchas gracias por tu apostillado. Sí, miren, la SEP está rebasada. La Secretaría de Educación Pública lamentablemente se ha convertido en un trampolín político. Delfina Gómez ahorita ya se está saboreando como si fuera un pan de la noche. Se está saboreando la gobernatura del Estado de México y hasta ahora no tenemos un diagnóstico claro cuál es la consecuencia del COVID-19. Lo único que sabemos es que mi amigo ya no regresó a la escuela, lo único que sé es que mi compañero ya no regresó al aula de clases, ¿no? Hay una gran deserción escolar, mucha deserción escolar. Muy bien, Griselda, aquí dices, alumnos con problemas normalmente son observados y se dan como una evaluación para así saber cómo ayudar en su aprendizaje. Debería ser así. Hay instituciones educativas, tanto públicas y privadas, que tienen asesor pedagógico que se encarga precisamente de eso, de poder canalizarlo con especialistas en la rama de la psicología que pueden darle un factor importante, un acompañamiento. A mí me tocó, de hecho, yo en su momento fui asesor pedagógico en una institución educativa y a mí me tocó atender a un joven que, claro, desde la parte filosófica, yo en variables de psicología no entro, por eso se canaliza con psicólogo, pero a mí me tocó inclusive atenderlo, era un joven que iba reprobando y pues haciéndole preguntas como filósofo, pues él llegó prácticamente a decir que tenía problemas en la casa, pero no lo quería decir por vergüenza, etcétera, ¿no? Entonces, eso influye, es decir, no somos tampoco determinantes de lo social, pero también influye en nuestra formación. Que la casa no esté bien, que los padres estén peleados, la pobreza lastima también, la violencia en un país, todo eso influye determinantemente para que los alumnos no lleguen al final de su proyecto educativo. Sin duda alguna, ilustres, todo eso se va dando. Y pues bueno, es lo que nos dijo Piaget con estos procesos, esos estados por el cual se cruzan y se van adquiriendo ciertos aprendizajes de imaginación, pero también aspectos concretos de la vida. Bien, vamos con un psicólogo que nació en Bielorrusia. Recuerden que a partir del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, se llevó a cabo ya lo que se va a llamar la escuela de izquierda hegeliana. Hegel fue un filósofo alemán del siglo XVIII, un servidor lo ha leído como filósofo. Él, su verdadero nombre fue Jorge Guillermo Federico Hegel. Él publica en 1807 un libro que va a marcar la pauta y eso les voy a decir por qué. Ahorita se lo voy explicando. Hegel decía en su libro llamado Fenomenología del Espíritu, es decir, cómo el espíritu humano llega al absoluto, ¿no? Es decir, a Dios, decía Hegel. Por ahí tiene un tratado también de Jesús. Hegel fue luterano, pietista. También tiene un tratado, él muere en 1831. Hegel le dio cólera, murió de cólera. En esa época estaba duro el cólera, entonces no había mucha higiene, es decir, las calles estaban llenos de, por eso el drenaje, todo eso es importantísimo, es decir, el factor de la higiene en el factor educativo. Todas esas ideas de Hegel llega y repercute en las ideas de un filósofo alemán judío llamado Carlos Marx, que junto con, bueno, Carlos Marx fue prácticamente, pues fue pobre, murió de hambre, de hecho se le murieron sus hijos de hambre, una vida triste totalmente. Marx era alcohólico, su esposa Jenny fue la que escribió prácticamente todo su pensamiento, porque Marx hablaba bien, pero escribía mal, ¿no? Entonces imagínense nada más, esa cosa de escribir, etcétera, y pues no tenía tanta chamba. Hace el manifiesto comunista, escribe el Capital, y ahí se va a desarrollar también unas ideas que ahorita lo voy a comentar para no aventurarme tanto. Muy bien, vamos con el profesor Vygotsky. Nace en Bielorrusia a partir ya del siglo XIX y entrando ya al siglo XX, 1896.
Él prácticamente se desarrolló en ese mundo socialista. Recuerden que el socialismo es una propuesta de Marx, es la antesala del comunismo. Recuerden que Marx dice que en el socialismo no debe de haber lo que se va a llamar descripción laboral. Es decir, la abolición laboral, lo que dice Marx es que, por ejemplo, si yo me dedico a la docencia, puedo dejarla y dedicarme en la tarde a ir a pescar o a hacer otra cosa. Eso es precisamente lo que propone Marx en esa utopía socialista, que no exista clasificaciones laborales. Pero sabemos que no es así, es decir, sabemos que uno debe de ser especialista en puntos concretos para dar mejor potencialidad a nivel social. Bien, Vygotsky estudia psicología, pero como le tocó vivir, como les he comentado, el mundo del socialismo, el socialismo rechaza todas las ideas que vengan del exterior. Pero por ahí sabemos muy bien que Vygotsky aprendió sobre el tema de la Gestalt, como se dice en alemán, Gestalt, forma significa esa palabra en alemán, Gestalt, formas. También pudo leer un poco del trabajo de Piaget, pero escondidas, porque si lo iban a encontrar el Soviet, como así se le llama ese grupo de policías políticos, terminaba mal o si no te mataban. Entonces, ante eso de los Soviet, propio Vygotsky estudia un poco de psicología, termina la licenciatura en psicología en la Universidad de Moscú, en esa época del apogeo de Lenin, del propio Gramsci, etcétera, etcétera, que más adelante se va a ir desarrollando. Recuerden que el socialismo dice que el sujeto, la persona, es pura materia. Todo se debe de explicar a través de la materia. Sabemos muy bien que si uno le preguntaría a un socialista, bueno, socialista, ¿y dónde queda mi imaginación? ¿Dónde queda mi sueño? No es que es producto de la materia, pues no es así. Entonces, imagínense un psicólogo prácticamente tratar de comprender, de describir la psicología desde el punto de vista solamente material, en qué conflictos estaba entrando el propio Vygotsky. Aquí dice Perla, perdón maestro, ¿cómo se llamó la persona que dijo que por las tardes se podía realizar otras actividades? Ah, lo dijo Carlos Marx, Perla. Carlos Marx lo dijo en su Utopía Socialista, en su libro El Capital, donde él le llama, es un gusto, Perla, la abolición laboral, es decir, que nadie esté determinado por un aspecto laboral. Es decir, como les había comentado, si alguien quiere hoy, por ejemplo, dar clases, está bien, pero el día de mañana me voy a dedicar a otra cosa. Es lo que soñaba Marx, pero sabemos que no es así. Es decir, todo el proceso social está determinado por sectores, profesores, médicos, filósofos, etcétera. Y eso le da mucha riqueza a una sociedad. Pues bien, lo que dijo Carlos Marx. Bien, Lev Vygotsky nace en ese punto. Recuerden que un año después de su muerte, 1934, un año después se publica ese libro que va a ser muy famoso, un servidor ya lo revisó completo, se llamó Pensamiento y Lenguaje, del propio Vygotsky. Ahorita vamos a ver qué quiere decir con zona de desarrollo próximo. Esto es psicología, bien lo comentó ahí su compañera. Oye, profesor, pero Piaget es psicología. Sí, esto también es psicología, pero repercute en el ámbito pedagógico porque se habla de aprendizaje. Por lo tanto, entra dentro de las corrientes pedagógicas. Bien, eh, Vygotsky empezó a trabajar con el tema del aprendizaje, con el tema de la asimilación, con el tema de lo social. Pero lamentablemente en esos trabajos que empezó a realizar con los obreros, con esa, recuerden que a partir de 1917 se dio en Rusia, en Bielorrusia, lo que se va a llamar la Revolución de Octubre. Así se llamó ese pasaje de la historia. Matan a los zares en Rusia y se pone, bueno, se pone a la fuerza todo el Partido Laborista con el propio Lenin, que miraba al sujeto no como sujeto individual, sino como una masa. Pero espérame tantito, ¿quién hace lo social? El sujeto individual, no la sociedad al sujeto. Ahí está el declive del socialismo del siglo XX. Todo eso le tocó vivir al propio Vygotsky en la Revolución de Octubre. En todo ese movimiento que empezó a surgir y empezó a trabajar, pues prácticamente se enferma de tuberculosis,
Recuerden que la tuberculosis se da precisamente en esos lugares fríos, de poca higiene, de poca alimentación, y empezó a sufrir prácticamente desmayos, empezó pues a tener una condición prácticamente mínima. Se casa con una mujer llamada Rosa, tienen 2 hijas, y ahí empieza como su formación. Una de sus hijas termina estudiando psicología como su padre, pero el propio Vygotsky pues no pudo soportar más, muere a los 38 años, joven, pero nos dejó un legado. Una vez muriendo él, sus libros se prohibieron prácticamente en toda Rusia, porque cómo es posible que hable del proceso abstracto en el ser humano si todo es materia, pero no todo es materia. Es decir, al ser humano no se le puede describir completamente desde la materia, sino se debe describir también desde la parte cognitiva, desde lo interior del sujeto. No somos solamente materia, pero el socialismo, eso fue la argumentación que hacía. Pues bien, como les mencionaba, eh, el propio Vygotsky trabaja y toma una tesis que en su momento lo llevó a cabo Hegel. El profesor Hegel, que les he platicado ya, Hegel decía que la conciencia determina quién eres. Tu conciencia va a determinar quién eres tú y cómo te vas a llevar a cabo más adelante. Pero recuerden la tesis de Marx que dice, la conciencia no es lo que me determina, sino mi ser social. Dime tú de qué sociedad vienes y yo te voy a decir quién eres tú. Por lo tanto, Marx dice que el ser social va a determinar quién eres tú. Es decir, según Marx, si vienes de una localidad pobre, siempre serás pobre. Si vienes de familia migrante, siempre serás migrante. Espérame, Marx. No me va a determinar eso, porque se acuerdan que les he platicado. En tener dinero no garantiza tampoco tener educación. ¿No? La educación es de voluntades también, es de buscar, de tenacidad. Eso es lo que decía Marx y eso lo toma el propio Vygotsky cuando va a llegar a decir que el aprendizaje primero es social y luego se interioriza. Vean, propio Vygotsky, su pensamiento socialista, que dice que, que el sujeto no puede aprender sin la sociedad. Óigame, Vygotsky, espérame tantito. ¿Qué pasó con la pandemia aquí en México? ¿Qué pasó con la pandemia en América Latina? Si eso fuera verdad que dice Vygotsky, el niño no hubiera aprendido en su casa, solo con su madre, con su padre, tomando clases por Zoom, por esas plataformas. Pero aprendió, es decir, sí aprendió. Por lo tanto, la educación se hace primero individual y luego se hace social. Esa es mi hipótesis por esta vía como filósofo. Precisamente eso. Pero eso es lo que dice el propio Vygotsky, ¿no? Con el concepto de primero se hace social y luego se interioriza. Pero bueno, esas son las ideas prácticamente que menciona este filósofo de Bielorrusia. Muy bien, y aquí prácticamente una de sus tesis principales que radica su pensamiento, que entra dentro de las corrientes pedagógicas, se habla de la zona de desarrollo próximo. Es decir, lo que no se sabe, por eso surge el aprendizaje, dice el propio Vygotsky. Por eso voy a la escuela, para adquirir lo que carezco, lo que no tengo. Y aquí entra precisamente una de las funciones de la docencia. La docencia que dice, prácticamente se expresa que uno va a la escuela porque ignora. Por lo tanto, el profesor enseña, pero porque antes ya conocía su ignorancia. Por eso se ha dicho que un sabio no puede enseñar porque le molesta la ignorancia ajena. A un profesor no, porque gracias a la ignorancia tiene trabajo y gracias a esa necesidad adquiere un conocimiento. Por lo tanto, en esa búsqueda de la zona de desarrollo próximo que dice Vygotsky, va a llegar a ese conocer. Pero cuando llegue a ese conocer, se va a convertir otra vez lo que no se sabe. Siempre se va a convertir aspecto de nuestra vida en algo que no se sabe. Por eso seguimos aprendiendo, ¿no? Es lo que dice el propio Vygotsky, algo que podemos rescatar completamente es que debemos de cuidar también
la sociedad de los niños, la sociedad de los jóvenes, la sociedad de los adultos. ¿En qué sociedad debo de llevar a cabo mi aprendizaje? Si esa sociedad es más conveniente para mí o no. Un ejemplo, grupo de amigos de los jóvenes. Ese grupo de amigos será necesario para adquirir ese conocimiento que dice el propio Vygotsky. Prácticamente son dilemas, interpretaciones y descripciones totalmente. Bien, jóvenes, aquí prácticamente hemos hecho la descripción del propio Vygotsky. Deme un momento, voy a prender aquí la luz de su humilde casa y ahorita, espérame tantito. Bien, jóvenes, ya regresé, gracias. ¿Tienen alguna pregunta de Vygotsky? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muchas gracias, ilustre Angélica, gracias. Muy bien, jóvenes, vamos ya con, recuerden que a partir, muchas gracias, Mariana. Recuerden que a partir ya del constructivismo de Jean Piaget, surgieron todas esas escuelas del pensamiento. Es decir, Piaget vino a generar un semillero de ideas por el cual se llevaron a cabo. Todo esto, tanto el propio Vygotsky, aún con su pensamiento ruso, su pensamiento socialista, era constructivista. Muchas gracias, ilustre. Qué bueno que estás por acá, Mateos. Ya te estamos extrañando. Muy bien, excelente. Eh, Todo esto es prácticamente el constructivismo. Entonces, vamos ya con otro profesor migrante. Eh, Maravillosa la historia de este, se puede decir, psicólogo, filósofo de la educación, pedagogo del siglo XX. Muere prácticamente una vida larga, muere lamentablemente el año pasado, 2021. Su última formación se dio en la Universidad de Stanford, de origen canadiense, va prácticamente a través de un proceso. Él venía de una comunidad pequeña, sus padres se dedicaban al campo. Su padre venía de Polonia, su madre venía de Ucrania, son prácticamente migrantes, llegan a Canadá, se establecen ahí, empiezan a trabajar el campo, empiezan pues, de la vida diaria, es lo que vive una persona. Pero hemos visto tantas historias de tenacidad, de crecimiento, de desarrollo, y como tal podemos decir que Marx se equivocaba. Mi ser social no va a determinar quién soy. Puedo venir prácticamente de una pobreza, de familias humildes, pero mi tenacidad y el intelecto que cada uno tiene aquí puede transformar su existencia completamente. ¿Y eso qué te lo da? La educación. La educación transforma y nos da cosas que hemos carecido a lo largo de nuestra vida, herramientas fundamentales y sobre todo aspectos que podamos ser críticos sobre nosotros mismos. Por lo tanto, el ser social tampoco va a determinar quiénes somos. Un ejemplo es Álvaro Bandura, de personas de campo, llegó a ser doctor y estudió en Stanford. Y entonces llevó a cabo precisamente su pensamiento. Recibió premios, un premio por ahí de Barack Obama, no sé si puedan ver ahí fotografías, etcétera. Recibió un premio. Entonces, el esfuerzo deja mucho
mucho aspecto positivo y eso nos puede ayudar prácticamente, jóvenes, la forma como podemos ir trabajando a lo largo de nuestra vida. Bien, vamos a ver la otra escuela del pensamiento de lo que se va a llamar la teoría del cognoscitivismo social. ¿Qué es el cognoscitivismo social? Vamos a ver ahorita. Recuerden que el conocimiento social, como se describe. Entonces, vamos a ver qué dice Albert Bandura. Ya vimos un poco su vida y prácticamente nos deja un legado muy importante. Es decir, el que va a definir quién eres tú no es tu vecino, no es lo social, no es la política, sino tú mismo. Tú mismo debes de decidir qué quieres hacer de tu vida. Claro, está a través de una guía. Por ejemplo, cuando uno trabaja en un ámbito, etcétera, diferentes, hay que preguntarse, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Habrá un medio para cambiar lo que estoy haciendo? ¿O es lo mejor lo que estoy haciendo? Todo eso son preguntas que nos comenta y entra dentro del cognoscitivismo social. Muy bien, precisamente aquí nos habla su punto de vista el profesor Albert Bandura sobre, habla sobre los 3 tipos de ambientes, esos ambientes que existen en la vida, que están ahí y que a veces dice, bueno, profesor, pero el ambiente influye en nosotros, por supuesto que sí. Bien, hay ambientes, dice el propio Bandura, como son los impuestos. A veces podemos decir, jóvenes, nuestra libertad no decide todo lo que nos pasa. Nuestra libertad no decidió en qué familia nacer. Hay familias muy humildes, ahí estamos. Es una realidad impuesta, decía Albert Bandura. Es una realidad impuesta. No necesariamente significa que no cambie. Es una realidad que está ahí impuesta. Estás en esa circunstancia. Diga, oye, profesor, pero esta realidad está ahí. Sí, cuando nacemos el mundo ya está hecho, pero eso no significa que no cambie, ¿no? No significa que no cambie. Eso es lo que dice Bandura, prácticamente un ambiente impuesto. La otra característica, seleccionados, ¿no? Es decir, uno a veces dice, bueno, profesor, pues yo voy a decidir, una vez teniendo esta autonomía, voy a seleccionar mi ambiente. ¿En qué ambiente quiero vivir? ¿En qué ambiente me quiero desarrollar? ¿Tenemos esa capacidad? Claro que sí. El ser humano tiene esa capacidad por su pensamiento racional. Como decía Aristóteles, animal racional. Tiene la capacidad de ¿qué? De cambiar su ambiente, de transformarla. Por eso a veces no sabemos en decir, bueno, yo nací en una pobreza tremenda, es un ambiente impuesto, pero también puedo seleccionar un mejor ambiente. Y la tercera parte de Bandura dice, ambientes construidos. Por eso se dice, bueno, una forma de construir es mejorando mi vida, dice Albert Bandura. ¿Se dan cuenta en qué va el constructivismo, el cognoscitivismo social de Bandura y parte también del constructivismo? Es prácticamente eso. El cognoscitivismo social, dice Bandura, el sujeto también es propiedad de sí mismo, pero también tiene la responsabilidad de cambiar su ser social, ¿no? Imagínense. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no necesariamente debemos estar esperando buenas políticas educativas, esperando buenas políticas sociales. Es que me van a dar esto. No, hay que empezar a trabajar en nosotros mismos. Lo que dice el profesor Albert Bandura. Aquí dice el ilustre Mateos. No significa que tengamos que ser y pensar de la misma manera. No necesariamente, ilustre. Eh, no se trata. Lo que sí es que hay cosas que no cambian en nosotros. Por ejemplo, yo siempre seré hombre. Si uso peluca, ¿no? Siempre seré hombre. Mi esqueleto, mi pulmón es más grande, ¿no? Siempre seré hombre. Pero mi forma también de pensar es una construcción social. Eso sí es una construcción social, ¿no? Y lo rico precisamente es que podamos decir, Mateos, dentro de unos años, podemos decir a nuestros familiares, a nuestros amigos, les podemos decir, pues miren, yo ya no sigo pensando lo mismo que pensaba hace 5 años atrás. Eso es un progreso personal. Ya si alguien dice, oye, profesor, sigo pensando lo mismo que hace 5 años atrás, señal inequívoca que nunca pensó nada.
¿no? Señal inequívoca que no pensó nada. ¿Cómo cree, profesor? Sí, sigo pensando lo mismo. No me digas esto, no me digas esto. ¿No? Precisamente eso es lo que prácticamente se dice, se describe, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que dice, ¿no? No se ve que tengamos que ser y pensar de la misma manera, pues no, no es así, ilustre Mateos, ¿no? Bien, ambientes construidos, no se les olvide. Totalmente ilustre, recuerden que decía Heráclito, presocrático, vivió en el siglo V antes de Cristo en una comunidad de Éfeso, cerca de Atenas. Heráclito, hay una palabra en griego que se dice pantarrei, pantarrei, significa todo fluye, todo cambia, nada es constante. Lo que decía Heráclito era que la única certeza que tenemos es el cambio, ¿no? Yo me acuerdo inclusive en la preparatoria, le he platicado a mi esposa que cuando salías de la clausura de la prepa te escribían ahí en tu camisa, ¿no? No cambies, no, escribe todo lo contrario, cambia, por favor, no, cambia, ¿cómo? Sí, por favor, cambia, sí, en efecto, ¿no? Eso es parte de la evolución, ilustre Mateos. Claro, está cuidando la dignidad humana, es decir, no cayendo en esa palabra extraña que se llama eugenesia, que fue una invención de Spencer, que lo toma de Darwin. Darwin decía que en la evolución existe prácticamente es al azar la selección natural, decía Darwin, pero Spencer decía que provocar esa selección, es decir, los mejores deben de gobernar las ciudades. Eso es pura mentira, es mala argumentación. Los que sí deben de gobernar y deben de estar son los que tengan un gran temple moral y ético, sea cualquier régimen. Si sea, por ejemplo, personas de ciertas características, de discapacitados, etcétera, todo eso debe de estar ahí, porque a una persona vale por lo que es, no es por lo que tenga. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, recuerden, ambientes construidos. Muy bien, ilustre Mateos, te extrañamos por esta vía. Muy bien, prosigo. Bien, ¿tienen alguna pregunta del propio, ya vamos terminando, jóvenes, del profesor Albert Bandura? ¿Hay algún comentario por acá, aparte del ilustre Mateos? ¿Alguien que quiera comentar algo? Abre su micrófono. No se montonen tanto, jóvenes, porque esta plataforma puede explotar de tanto. Muy bien, Angélica, muchas gracias. Gracias. Muy bien, ya para también ir finalizando, ya no les quiero quitar más su tiempo, jóvenes. Hoy es la última sesión. Este domingo entregan ya su proyecto final. Yo creo que ya nos estamos despidiendo. Y de antemano, pues de mi parte, ha sido un honor haber sido su profesor en este camino intelectual, que va a generar sin duda alguna críticas y reflexiones. Ilustre Perla, ¿quieres comentar algo? Muy bien, pues sí, como les había comentado, pues de mi parte es un honor, como siempre. A lo mejor, fíjense, a lo mejor pueda que nos toque más adelante otra vez juntos, será un honor siempre. Pero bueno, vamos a ir prácticamente caminando en todo este tema. Muy bien, ya después del profesor Álvaro Bandura, con los ambientes construidos, con el cognoscitivismo social, vamos ya finalizando nuestra concepción con otro profesor que es imperativo totalmente revisarlo. ¿Por qué? Porque va a decir algo muy interesante que lo vamos a tener siempre presente en el ámbito educativo. David Ausubel, de origen judío, nace a partir del siglo XX, prácticamente se desarrolla en el ámbito de psicología educativa, pero tiene grandes aportaciones en el ámbito de lo que va a ser el punto de vista pedagógico, ¿no? Estas son corrientes de pedagógica. También el propio David Ausubel es constructivista. Todo eso va generando diferentes ideas, diferentes perspectivas, etcétera. Entonces, ¿qué dice el profesor David Ausubel sobre el tema educativo? Vamos a ver prácticamente que aquí
Él habla de un aprendizaje significativo. Él es el creador de este concepto de la teoría del aprendizaje significativo. A veces, un profesor cuando enseña no describe o no dice qué utilidad puede tener ese conocimiento. No todo lo que sabemos es de utilidad. No todo lo que sabemos es de utilidad. Por ejemplo, un niño que estudia matemática, que es como el gran cabo suelto en toda formación, uno se puede preguntar, bueno, ¿para qué me va a servir estudiar álgebra, geometría? ¿Para qué me va a servir todas estas fórmulas? Por lo tanto, lo que dice David Ausubel dentro de la psicología educativa, dentro del aprendizaje significativo, es necesario explicar qué funcionalidad debe de tener ese conocimiento en mi vida personal. Ustedes, por ejemplo, les puedo decir desde el aprendizaje significativo, usted me puede decir, oye, profesor, pero ¿por qué estudiamos el constructivismo o las escuelas del pensamiento del siglo XX? Para que tú sepas qué corriente es la mejor para que puedas llevar a cabo tus mejores prácticas dentro de la educación. Si te quieres dedicar a la docencia o como director de una escuela o como administrador escolar, no lo sé, pero al menos sepas dónde estás parado. Recuerden, ¿dónde estamos parados? Aprendizaje significativo. Recuerden, yo todavía me acuerdo de una profesora llamada Guillermina. Dios mío, nos pegaba. A mí me tocó todavía la educación tradicional. Nos pegaba la profesora, porque no me aprendía la tabla de multiplicar del 7. Imagínense nada más, ¿no? Me pegaba. Todavía me acuerdo de Guillermina por ese tema del castigo, pero no la tengo dentro de mis mejores profesores, no las tengo, ¿no? Pero eso se convirtió prácticamente, ¿se acuerdan que les platiqué un poco de Skinner? Un reforzamiento positivo, fue un reforzamiento negativo, el tema de Guillermina y mi experiencia dentro de las matemáticas. Recuerden, aprendizaje significativo, David Ausubel. Muy bien, vamos con otro pensador, ya vamos terminando. Otro profesor que yo aprecio mucho, prácticamente ha generado ciertas reflexiones para el mundo de hoy, para ubicar en qué punto está el aula de clases. Recuerden, cuando entramos a un salón de clases, echen un vistazo. La mayoría de las bancas están ubicadas hacia un punto específico. ¿Cuál es el punto específico? Hacia el docente. Hacia el docente está ubicado todo eso. Y usted dirá, bueno, profesor, pero el profesor no posee toda la verdad. Pues no es así. ¿Pero por qué razón está ubicado así? ¿Por qué no cambiar el aula de clases? ¿Por qué no movilizarla? ¿No? ¿Por qué no convertirla más en un proceso más de conversación, de diálogo, de debate, de dudas, de proyectos? Es lo que nos dice Carl Rogers, psicólogo, se desarrolló en Estados Unidos y llevó a cabo precisamente grandes aportaciones. ¿Y cuál es su aportación que ha quedado en nosotros en este siglo XXI? Se llama prácticamente el aprendizaje enfocado en el alumno. Él fue el creador de esa teoría constructivista. ¿Qué significa esto? Que debemos de movilizar siempre el aula de clase, que no sea un punto nada más ubicado hacia el profesor, porque ¿qué creen? El profesor no conoce todo, ni el alumno ignora todo. Por lo tanto, son activos de aprendizajes que deben de llevar a cabo a través de el pensamiento y el aprendizaje. Eso es importante, no lo pierdan de vista, ilustres, el aprendizaje basado en el alumno, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que conlleva el día de hoy. Bien, ya para terminar, jóvenes, eh, hubo una mujer rebelde a partir del siglo XX que por ahí tuvo un hijo, pero pues terminó regalándolo, pobre niño. Son como los estados oscuros de esta mujer a nivel personal, también como filósofo a mí me interesa mucho también la vida personal. Estudia medicina en Italia, eh, luego va a estudiar filosofía, porque para entender al ser humano hay que estudiar filosofía, lo que estamos haciendo aquí, es decir, estamos aprendiendo, bueno, les estoy describiendo la filosofía para que ustedes lo hagan propio, lo sujeten y lo reflexionen. Bien, esta mujer se llamó María Montessori, hay un libro que lo publica en 1907,
llamada La Pedagogía Científica, creo que ese libro ya se los pasé, La Pedagogía Científica, donde va narrando eficazmente cuál es su propuesta educativa. La propuesta de María Montessori es la siguiente, es llevar la vida real al aula de clases. Esa es la propuesta de María Montessori. ¿Qué es la vida real? Dígame a qué hora se levantan para ir al trabajo. ¿Qué hacen en el momento de la comida? ¿Cuáles son las responsabilidades de casa? ¿Pagar luz? ¿Pagar agua? ¿Pagar el internet? ¿Hacer la tarea de la licenciatura? Todos esos deberes de la vida real, dice María Montessori que es necesario que lo tomen los alumnos en el aula de clases. A eso se le llama roles educativos. Usted lo puede llevar a cabo. Pueden hacer prácticamente que el niño diga, esta es tu responsabilidad. Tú te vas a encargar de llevar prácticamente este proyecto al igual que tus demás compañeros. Por eso muy bien hizo Mark Presky, al igual que el propio Richard Gerber, ese libro creo que ya se los compartí, Richard Gerber, el libro, Crear hoy la escuela del mañana, pudo llevar a cabo. Richard Gerber es un profesor actual, constructivista, donde llevó a cabo la propuesta de María Montessori. ¿Qué es? Hizo una pequeña ciudad dentro de la escuela. ¿Qué servicios hay en la ciudad? Bancos, había un pequeño hospital, un banco, tiendas, y los alumnos cada viernes, claro está, haciendo sus tareas en tiempo, iban, cada viernes no había clases, cada alumno se iba a trabajar a donde le tocaba. Algunos estaban en el banco, otros estaban en la tienda, otros estaban en el hospital, y cada uno se iba rolando ese tipo de roles, que es la vida real. ¿Eso qué provocó? Muy bien comentó María Montessori, darle seguridad al alumno, que lo que está haciendo va a tener un impacto positivo en la realidad. Y entonces cuando el niño crece en ambientes Montessori, desde la construcción, cuando llegue eso de decir, a ver, entrégame este reporte, yo ya lo trabajé desde la escuela, yo ya trabajé cómo ser responsable con la vida real en cada momento. Vean, hay estudiantes también flojos, hay estudiantes que no hacen su tarea adecuada. Por eso María Montessori decía, llevemos la vida real al aula de clase. Muy bien lo llevó a cabo Mark Presky, y al igual que el profesor Richard Gerber. Richard Gerber, su escuela en Inglaterra es una de las mejores evaluadas a nivel mundial. Hay otras escuelas que la van a ver cómo está. Y el profesor Richard Gerber dice, pues yo no hice nada extraordinario, simplemente hice una ciudad dentro de la escuela. Por eso imagínense, por eso involucrar a los niños en el trabajo familiar va a ayudar muchísimo para la formación motriz, pero también para ser responsable con lo que se haga y se tenga que hacer, ¿no? Actualmente en este mundo posmoderno, en este mundo líquido, todo el mundo presume la libertad, pero no todos hablan de responsabilidades, ¿no? Es que tengo la libertad de matar a alguien, pues no tienes la libertad de matar a alguien, tienes la responsabilidad de hacerte cargo precisamente de ese acto. Ese es el gran debate actualmente. Por eso se habla prácticamente de este mundo líquido que estamos viviendo. Muy bien, jóvenes, voy a dejar ya de presentar y ya para ir cerrando, algo que quieran comentar ahora sí, jóvenes, este es el momento, o como se dice en términos litúrgicos, teológicos, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, para siempre hasta el domingo, ¿no? ¿Algún comentario que tengan, jóvenes? ¿Tienen algún comentario, jóvenes? Ya para ir cerrando, recuerden que ya nos despedimos, ya no nos vamos a volver a ver. ¿Qué se llevan de esta materia? ¿Un servidor si realmente generó un impacto en ustedes o me odian? No. Oye, odio a este filósofo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Buenas tardes, maestro. Pues yo Sí. agradezco las clases que nos ha dado. Han sido de mucho conocimiento, la verdad. Pues sí, a mí me ha gustado mucho su clase y me ha puesto a indagar un poco más en
dentro de las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Que es Internet, que pues básicamente ahí encontramos un mundo de información también. Indagando un poco más entre las personas que usted nos ha mencionado, ha tomado nota de alguna de ellas. A veces como que fue muy rápido y no alcancé a notar muchos nombres, pero de acuerdo a libros, de acuerdo sí, pedagogos, psicólogos, qué aportaciones han hecho, me he puesto a indagar un poco dentro de cada uno de ellos, qué es lo que han aportado a la educación, a la pedagogía. Yo le agradezco mucho porque ha sido de mucha utilidad su materia. Totalmente, ilustre Perla. Al igual, le recomiendo un libro. Yo lo tengo aquí en mi biblioteca. Se llama Los Grandes Pedagogos, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Es de un pedagogo llamado Jan. Se llama el libro Los Grandes Pedagogos, de Fondo de Cultura Económica. Lo pueden comprar. Es un libro que vale barato, pero es un librazo. Es decir, tiene más de 200 páginas y habla desde Platón hasta el siglo XX con De Crowley. De Crowley trabajó la educación especial. Pueden comprarlo, ese es el libro. Les recomiendo también otro libro que se llama Historia de la Pedagogía, de Bisalbergi y Abagnano. Son dos italianos, uno educador y otro existencialista, filósofo. Se llama Historia de la Pedagogía, de Fondo de Cultura Económica también. Puede ser de gran utilidad para que ustedes entren en ese mar del aprendizaje y se den cuenta precisamente que las mayores respuestas que buscamos no las encontramos en el futuro, sino en el pasado, ¿no? Las mejores respuestas están ubicadas ya en el pasado, ¿no? A lo mejor el constructivismo en la época de pandemia puede ser de gran utilidad. ¿Para qué? Para dar seguridad al joven, para dar seguridad al adulto, a los niños. Interesante apostillado, ilustre Perla. Me da mucho gusto que vayas caminando. ¿Cuánto te falta ya para terminar, Perla, la carrera? Vamos iniciando, maestro. Pero bueno, ¿a qué te quieres dedicar ya cuando seas, seas licenciada, profesionista en educación, ilustre? Pues quisiera desarrollarme en el sector educativo, en una secundaria, precisamente. Excelente, sin duda alguna lo vas a lograr, porque precisamente tomando lo que comentaba de Bandura, tú vas a formar tu ambiente también de vida, sin duda alguna. Excelente apostillado, Perla. ¿Alguien más quiere a comentar, ilustres? Yo creo que como despedida, ilustre Mateos, estaría muy bien que aportaras algo, ¿no? Por medio del micrófono. Griselda, Angélica, Fernanda, ¿quieren comentar algo antes de irnos? Hola, profesor, buenas tardes. Muy buenas. Pues, más que nada, pues gracias, fue muy amena su materia, me llevo muchas cosas y pues, creo que de las dos materias que tengo ahorita o tenemos, hablo en general, fue el único profesor que estuvo como que al pendiente y pues es de agradecerse, ¿no? Más que nada por ¿cómo se llama? El estar en línea ahorita sí es muy aprovechoso estar en contacto con usted, que nos esté poniendo atención, que nos esté dando información y sí nos llevamos muchas cosas. Sí absorbí mucho de esta materia y pues nada, fue muy amena. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, ilustre, y sobre todo, como dices tú, es difícil también tratar de llevar a cabo un aprendizaje en línea uno solo. Al menos nos vemos todos, y yo creo que eso va a ayudar para la motivación, ¿no? La motivación es crucial también en nuestra vida, porque prácticamente
esas fuerzas que llegan del exterior nos motivan a caminar constantemente. Excelente apostillado, ilustre Angélica, muchísimas gracias. Por ahí, Fernanda, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, lo que yo comentaba es que es muy bueno ver cómo estos autores nos han dejado tantas cosas a pesar de que no tuvieron las facilidades tecnológicas que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, pues eso en más es pues muy grande, es algo asombroso y algo que reconocer y que obviamente también nos va a dejar mucho. Y por otro lado, es lo que les decía a mi compañera Angélica, que usted fue el único maestro como que estuvo al pendiente de nosotros. Eso es algo pues que le tenemos que reconocer, que felicitar y que agradecer obviamente, porque es un ejemplo para también para nosotros, para que podamos aplicarlo en caso de que se nos presente a nosotros ser educadores de esta manera en línea, que no debe ser fácil. Totalmente ilustre. Les había comentado que ustedes son muy importantes para mí. Ustedes son muy importantes para un servidor, porque no fuera posible precisamente mi conocimiento sin ustedes, sin la retroalimentación, sino el comentario. Como tal motivo, estoy totalmente, puedo decir que ustedes serán, ya lo son, pero van a generar mayores éxitos en la vida a través de la carrera de educación, que no se les olvide, siempre va a tener demanda, ¿no? Muchas gracias, ilustre, por este apostillado y pues sigamos caminando, sigamos caminando. Muy bien. Ilustre Griselda, te escuchamos. Hola, muy buenas noches, profesor. Solo quería agradecerle la atención que nos ha tenido en las últimas semanas, como dicen las demás compañeras. Creo que usted ha sido el único maestro que ha estado pendiente de nosotros y ayudándonos lo más posible que se pueda. A mí he aprendido bastante en esta materia. A veces se me ha sido un poco difícil entender ciertas cosas por el idioma, ya que normalmente acá hablamos, todo es en inglés y allá es en español. Los temas a veces me han sido un poco difíciles, pero creo que al final del día he aprendido bastante con usted y me he dado cuenta que ha sido un profesor que si tenemos algunas dudas igual rápidamente nos contesta y eso es un, um, pues algo positivo que me llevo de usted. Muchas gracias por todo, profesor. Muchas gracias, ilustre Griselda. Te envío muchos saludos aquí desde el Estado de México. Y además, son los retos que tenemos todos. Aprender una lengua, aprender destrezas, adquirir conocimientos. Son retos que vienen a la vida. A eso es precisamente lo que apelamos con las competencias educativas. Tener habilidades, no competir con mi prójimo, sino tener habilidades, destrezas para poder tener un buen trabajo en la vida, ¿no? De eso se trata prácticamente, ¿no? Excelente apostillado. Bien, jóvenes, sin más preámbulos, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Cuídense mucho y espero ya sus proyectos finales para este domingo. No se les olvide, retomen el preproyecto, hagan las adecuaciones que les había comentado de la introducción, una introducción nueva, al igual que una conclusión nueva. En el desarrollo del trabajo pongan un apartado que diga segunda parte, en negrita centrado, y ahí lleven a cabo su propuesta de mejora de diferente punto de vista. Recuerden, tomen una idea, llévenlo a cabo y den propuestas también de mejora. Eso es prácticamente lo que se trata el proyecto final. Cualquier duda que tengan, yo estaré al pendiente. Por ahí una de sus compañeras me dijo que me iba a enviar su trabajo, que le echara un vistazo antes. Me lo puedes enviar a mi correo y yo lo reviso y te doy mi retroalimentación oportunamente. Bien, Muchas jóvenes, gracias. sí, es un gusto, ilustre. Gracias. Bien, jóvenes ilustres, muchísimas gracias, cuídense mucho y vayan trabajando, vayan trabajando. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas Hasta, noches, profesor. Hasta luego. hasta luego, cuídense. Madelaide, ¿querías comentar algo? Madelaide, ¿me escuchas? ¿Quieres comentar algo?
Bueno, yo creo que ya se fue. Muy bien, jóvenes, cuídense mucho, nos vemos. Bye, bye. Hasta luego, maestro. Hasta luego, bye, bye. Hasta luego, maestro. Cuídate, bye, bye, cuídense, suerte.